Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Evidencia Digital, que hace parte del ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y la comunicación, capacitación que se hace en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDO y con la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, precisamente con ocasión del trabajo en casa. La evidencia digital en Colombia ha sido abordada conceptualmente de manera amplia, donde los antecedentes normativos señalan la equivalencia funcional y probatoria de la misma. Por esta razón, cumplidos los requisitos desde el ámbito legal y desde el procedimiento técnico, se ve necesario conocer cuáles son los aspectos de supervisión y control que deben ser considerados por el operador judicial a la hora de valorar la prueba electrónica en nuestro país. En el día de hoy tenemos el honor de contar nuevamente con la participación del doctor Freddy Bautista García, experto nacional e internacional en evidencia digital y ciberseguridad, experto en investigación de cibercrimen y perito en informática forense. El doctor Freddy Bautista participó en la mesa de trabajo que facilitó la redacción de la Ley de Delitos Informáticos en Colombia. Fue presidente en 2 oportunidades del grupo de trabajo de jefes de unidad de cibercrimen de Interpol, precisamente para nuestra región, para las Américas, desde donde lideró importantes investigaciones contra el crimen transnacional. El doctor Bautista también es docente universitario en los programas de maestría y especialización en Derecho Informático, en Nuevas Tecnologías y especialización en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia y participa como docente invitado en el programa de maestría de Seguridad Informática en la Universidad de los Andes. Como ustedes ven, nuestro invitado es un experto en esta temática tan puntual, tan técnica y tan especializada. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Freddy Bautista García. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Presento un saludo especial a usted, doctora Marilucedo Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por su conducto, por supuesto, a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y un saludo también muy especial a todos y cada uno de los participantes de esta actividad académica liderada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el proceso que desde hace un tiempo viene siendo liderado desde este claustro académico y que busca o tiene como finalidad justamente fortalecer la capacidad de entendimiento, de apropiación y de conceptualización, pero sobre todo práctica, de los conceptos asociados a la evidencia digital en nuestro país. Para todos nosotros, pues no resulta un secreto saber que justamente la coyuntura actual vivida por la humanidad en pleno desde el mes de marzo, febrero, básicamente que nos llevó a trascender los espacios o escenarios físicos hacia el mundo del ámbito virtual, han traído también una cantidad de eventos, de sucesos, de conductas que claramente nos llevan a la utilización indistinta de los medios tecnológicos, de las redes de telecomunicaciones, de los dispositivos celulares, teléfonos móviles, computadoras, correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, Signal, todos los que ustedes quieran considerar o puedan considerar, y las aplicaciones móviles, por supuesto, herramientas colaborativas como Zoom, como Webex, como claramente Teams, por esta plataforma en la que estamos, que han conllevado justamente a que utilicemos en nuestras actividades diarias todas estas herramientas y capacidades tecnológicas para poder continuar o tratar de establecer dentro de lo que se ha denominado la nueva normalidad, pues un transcurrir diario de las actividades que antes de que nos enfrentáramos a esta situación particular de la pandemia
veníamos realizando. Por supuesto, la Administración de Justicia pues no ha sido ajena a esta situación coyuntural y hemos visto cómo hemos tenido a través de diferentes acuerdos y resoluciones adaptar nuestra operación y nuestra actividad desde el ámbito de las actividades que diariamente en el devenir judicial hacíamos en nuestros despachos a un escenario de virtualidad. Y allí justamente entender que todas las actividades asociadas o vinculadas a la conducta humana que deriven una intervención de un operador judicial y que se soporten justamente en medios digitales o tecnológicos, como bien lo decía la doctora Marilucero Novoa en su introducción, claramente pues tienen una validez que ha sido ratificada históricamente a lo largo de nuestro ordenamiento y dentro de nuestro marco normativo, pero que pudiéramos remontarnos seguramente hacia el año 94-95, cuando empezamos nosotros a identificar claramente y prontamente dentro de los diferentes acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura la necesidad de apropiar nuestra tecnología. En este momento voy a proceder a proyectar mis ayudas y empezar a compartir el material que hemos preparado justamente para el día de hoy. Les decía entonces que este escenario formativo hace parte justamente de toda la estrategia que viene siendo liderada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para apropiar los conceptos y que ustedes ya tienen disponible desde hace algunos meses en el sitio web de la escuela, y allí en este portal ustedes van a encontrar nuestro material que tiene en la práctica 3 escenarios bastante definidos. El primero, pues una conceptualización general de la evidencia digital y cómo ésta interactúa en las diferentes actividades diarias del operador de justicia y cómo claramente principios universales de la administración de justicia y principios, por supuesto, universales del derecho también se aplican a muchas de las tareas y conductas que en la práctica realizamos nosotros en el marco de una actuación judicial basada en evidencia digital, posterior prueba electrónica. Claramente también nuestras cartillas comportan un marco de procedimientos, de buenas prácticas, recomendaciones que se tienen que seguir por parte de las diferentes elementos o partes involucradas dentro de una actuación judicial, y en un tercer escenario también la necesidad, entendiendo que la evidencia digital, como lo vamos a ver hoy, está presente en diferentes repositorios, dispositivos, transacciones que diariamente hacemos nosotros en nuestras actividades diarias, también requiere acudir a instancias de tipo internacional, y por eso justamente la anterior sesión que hicimos estaba vinculada o dirigida directamente hacia las pruebas de carácter electrónico ubicadas en el exterior. Simplemente para ponerlos un poco en contexto a ustedes, nuestro concepto de evidencia digital viene siendo contemplado, viene siendo tratado internacionalmente desde algunos estándares internacionales. Este estándar nos dice que la evidencia digital es cualquier información, y aquí no distingue, cualquier información que sujeta a una intervención humana pudiera claramente estar involucrada en una actividad que se está ocupando de una causa judicial, y que esta, por supuesto, actividad nos lleva a nosotros a entender que claramente la evidencia digital está presente en los registros que se generan, que se almacenan en un sistema computacional y que pueden ser abordados a lo largo de un proceso, de una causa legal. Igualmente, entenderíamos entonces, y aquí quiero detenerme, y este es el tema central de la intervención del día de hoy, unas buenas prácticas que nosotros debemos considerar para efectos de poder entender justamente el paso a paso de la prueba electrónica en un proceso. Y son 7 pasos que quiero
proponer y que quiero señalar, en los cuales el primero tiene que ver con la identificación. Esto es muy importante porque identificar todas las oportunidades de evidencia digital nos puede representar el éxito en poder identificar toda la información susceptible de recolección. Entonces, después de la identificación, viene como segundo paso la preservación de la información. Esa preservación de la información tiene que ver también con los mecanismos que todas podemos agotar para justamente evitar manipulaciones de esa evidencia que está presente en cualquier repositorio de información. Por tercer lugar, viene siendo la recolección. La recolección, pues es esa buena práctica de poder agotar todos los procedimientos que nos facilitan a nosotros justamente poder traer la información y recolectarla de una manera adecuada. Si se ha identificado dónde se almacena evidencia digital o prueba electrónica, si entendemos cómo ésta se preserva de manera adecuada, el siguiente paso es entender cómo la recolectamos, cómo esta evidencia puede ser recolectada y presentada, por supuesto, ante el operador judicial. Luego de que se recolecta, pues hay una información que requiere ser extraída de los repositorios de información para luego ser analizada y presentada al operador de justicia una vez se han interpretado los resultados. Veamos la primera parte y aquí quiero proponerles este esquema que preparé para esta intervención. En la identificación nosotros tenemos que identificar o tener claro o reconocer que se trata de todos los dispositivos o repositorios de información que pueden almacenar un dato o un mensaje de datos. Entonces, todos estos repositorios o dispositivos de almacenamiento de información, que ahora vamos a hacer una lista general en donde se puede presentar la prueba electrónica, en donde podemos encontrar evidencia digital, lo empezaríamos señalando inicialmente por el almacenamiento en la nube. Es un concepto que pese a que no es reciente, pese a que no es nuevo, sí sabemos nosotros que el almacenamiento en la nube señala una solución para que las organizaciones pues ya no tengan almacenada en sitio información que pueda estar propensa bien a un ataque informático, bien a obsolescencia de los equipos que la almacenan. Piensen ustedes que tuviéramos que tener unos super servidores muy grandes en los cuales tenemos que ir almacenando información, pues estos servidores más o menos empiezan a ser obsoletos cada 18 meses, que es el tiempo en el que surgen nuevas y nuevas tecnologías de dispositivos de hardware. Entonces, para evitar esa obsolescencia y para evitar la adquisición de equipos, pues lo que se ha procurado, lo que se ha hecho es justamente proponer modelos de almacenamiento en la nube en la cual estos servidores están bajo la custodia de terceros, generalmente puede ser en el mismo país nuestro, pero en la gran mayoría de casos los proveedores de almacenamiento en la nube grandes como Google, como Microsoft, Amazon, generalmente están almacenados en terceros países. Pues en el almacenamiento en la nube, pues están los correos electrónicos, muchas de las interacciones nuestras o servidores que soportan una red social igualmente, las aplicaciones que están de moda, pero también aplicaciones empresariales, por ejemplo, pueden guardar información en la nube. Nuestros servicios de correo, como les mencionaba, por ejemplo, pueden tener en el caso de Outlook servicios como OneDrive, pueden tener servicios como Drive de Google, pueden tener aplicaciones de mensajería instantánea también, WhatsApp, por ejemplo, Messenger, puede estar también Telegram y todos estos almacenamientos quedan depositados en servidores que están en la nube. Luego viene una serie de dispositivos físicos y locales. Miren que aquí ya no estamos en el almacenamiento que yo menciono en la nube, sino me voy a los dispositivos físicos locales, los que podemos palpar. Y aquí están los discos duros, están los dispositivos de estado sólido, están las USBs, por ejemplo,
donde se almacena información. Claramente, pues ahí hay evidencia y prueba electrónica. Y también hay una que no es tan fácil distinguir porque no tenemos el conocimiento o porque no conocemos, pero por ejemplo, una red informática que permite la conexión entre diferentes equipos y ahí también hay evidencia. Hay registros, hay logs de conexión a una red que quedan justamente en algunos dispositivos que permiten medir esas interacciones. Entonces, entendiendo a partir del concepto que veíamos en este primer punto de identificación, acá en este primer punto de identificación, y que ahora referimos como cualquier data que está almacenada en un dispositivo o un repositorio en forma de dato, de mensaje de datos, pues bien sea en la nube, de manera local o en una red, tenemos que hacernos unas preguntas y aquí quiero que hagamos un ejercicio inicial. Y el primero es entender quién es el titular de los datos. Creo que es la primera pregunta. Si bien está en la nube, el titular de los datos es el propietario, el dueño de esa data, el titular de esa data, a quien puede abrogársele el derecho a la libertad de información, al que se le abroga el derecho a poder modificar, alterar, cambiar, adicionar, agregar un dato a un sistema porque él es el titular de ese sistema. Se entendería entonces, y aquí quiero llamar la primera atención, que en este juicio donde yo les pregunto quién es el titular de los datos, deberíamos entonces entender justamente que sobre este titular de los datos es sobre quien recae el amparo de la protección de garantías y derechos fundamentales de intimidad respecto a ese dato, de confidencialidad respecto a ese dato, de integridad respecto a ese dato. Por lo tanto, esta primera valoración de entender quién es el titular de los datos es lo que obliga o lleva a cualquiera de las partes involucradas en una actuación judicial pasar al segundo ítem y entender si se requiere alguna autorización para la recolección de ese dato. ¿Y a qué me refiero? Si el titular del dato es la misma parte interesada quien lo quiere aportar o presentar a una causa judicial, pues entenderíamos que no se requiere autorización previa porque él es el que tiene el dominio, el control de esos datos. Verbo y gracia. Puede ser alguna información que está contenida en su bandeja de entrada de correo, un correo electrónico que él ha elaborado, que él ha enviado. Claramente él es el titular de los datos y él es quien tiene la potestad de poder disponer de esa data, él mismo preservarla, descargarla y entregarla al operador de justicia si lo que quiere presentar es ese mensaje de datos. Pero como bien lo dije hace unos minutos, sobre él también recae la responsabilidad entonces en este momento de conservar la integridad, entendiendo la integridad del mensaje de datos como esa condición de inmodificabilidad de la información. No se puede modificar la información y para eso tiene que agotar, por supuesto, ciertos procedimientos y técnicas. Luego viene la confidencialidad. Él debe ser garante también de que la información aportada no puede, en el caso de que así se considere, ser divulgada a terceros o quien recibe la información, llámese el operador judicial, pues tiene también que garantizar justamente dentro de lo que se establece en la actuación procesal, pues justamente esa reserva de la información, y me refiero respecto a la divulgación, solo en la forma en que el aspecto normativo lo establece, la divulgación de esa información frente a la confidencialidad. Y es también el titular de los datos y cuando lo entrega al operador judicial, quien debe garantizar la tercera condición, la de la disponibilidad. Claramente, presentar esta información en formato digital nos exige un poco más de rigurosidad procedimental para garantizar que el almacenamiento, la posesión, la tenencia, el cuidado, la custodia de la evidencia digital se haga de una manera tal de que no se dé
al traste o no se dañe, por ejemplo, un disco duro presentado por una de las partes, un CD presentado por una de las partes. ¿Qué ha sucedido? Y esto lo hago de manera aquí tal vez comentario anecdótico. Un CD-ROOM que se entrega con información grabada o almacenada en él, que es grapado o que es sujeto de adherirse al proceso, al legajo de papeles, a los folios, y se ubica para ello una cocedora, y los mismos ganchos de la cocedora sobre la superficie del CD-ROOM generan un daño y se destruye la información. Y resulta que ya no hay posibilidad de ir a la fuente porque esta era la única copia de la que disponíamos, y entonces allí estamos nosotros afectando justamente ese proceso o ese principio de disponibilidad del que les hablaba. El acceso a los datos claramente restringe o vulnera de alguna manera los derechos fundamentales, justo lo que estaba planteando, de tal manera que en este primer paso tenemos que tener claro e identificar si la obtención de esos datos no ha interferido ninguna de las garantías fundamentales consagradas, entre otros, en el artículo 15, Constitución Política de Colombia, que habla, por supuesto, de la inviolabilidad de la correspondencia, por supuesto, de la inviolabilidad de las comunicaciones, de la inviolabilidad del domicilio, que en este caso sería el domicilio informático. Entonces, aquí tenemos que revisar si cuando nos presentan esa prueba se tuvo a consideración que ese titular de los datos justamente era consciente o era volitivo o estaba sujeto a su voluntad la disposición de esos datos. Claro que también nuestro ámbito judicial establece las excepciones, por supuesto, también consagradas y que nos facultan justamente a los jueces de la República de disponer de esas excepciones para poder garantizar también el acceso a información útil en una investigación. Pero en principio entendemos la inviolabilidad, por supuesto, de ese aspecto, y aquí lo importante también es tener en cuenta cómo se accede, de qué manera se accede a los datos. ¿Qué datos se pueden acceder? Permitir, este material está compartido con todos ustedes, hacerles una lista de todo lo que puede ser susceptible de convertirse en evidencia digital, prueba electrónica en una actuación judicial. Si estamos hablando de un equipo de cómputo, pues desde los datos de identificación del equipo, tan importante como marca, modelo, serie, y esto preguntarán ustedes qué tiene que ver con una evidencia digital o con una prueba electrónica. Es uno de los mecanismos y formas, esta primera parte, de poder cumplir el principio o la necesidad de establecer la autenticidad de la prueba presentada, de la prueba electrónica. Recuerden ustedes que la autenticidad es vinculada, por supuesto, a esa inobjetibilidad de poder asociar el elemento material de prueba, la evidencia digital, la prueba electrónica que se está aportando al proceso con la fuente de donde emana esa prueba electrónica. No puede haber la menor duda de que se vincula justamente esa evidencia digital, y para ello estos aspectos son supremamente importantes, como también, por ejemplo, entender qué programas informáticos están instalados en un computador. Los programas informáticos pueden permitirle al operador de justicia entender muchos de los aspectos que sucedieron en un sistema o que permitieron, por ejemplo, borrar alguna parte del mensaje, hacer alguna especie de anonimato en un mensaje de datos, alguna manipulación de un mensaje de datos. Hay programas que suelen ser portables, es decir, esos también están disponibles en memorias USB, y claramente el programa informático que está almacenado en esa USB pues puede contener información que nos lleve a nosotros a clarificar o a entender el contexto general de una situación que se quiere probar a través justamente de la prueba electrónica. Archivos ejecutables se encuentran en una computadora. ¿Y por qué un archivo ejecutable es fundamental? Por supuesto, los ejecutables son archivos que realizan unas tareas que no necesariamente son de la voluntad de quien está sentado al frente al computador. Un archivo ejecutable, por ejemplo, puede realizar tareas
de una manera soterrada, de una manera oculta, sin que el titular del sistema se esté dando cuenta. Y esto para efectos de poder establecer circunstancias de autoría frente al tema de la redacción de un mensaje electrónico, de un mensaje de datos o alguna tarea u orden que se le da a un sistema informático puede ser supremamente importante. Claramente, el último apagado o el último encendido de una computadora, qué cosa más interesante, puede parecer elemental, pero también hay un aspecto que marca la diferencia en la valoración en el momento de entrar a valorar integralmente una evidencia digital. Imagínense ustedes que un sistema computacional no se encuentre debidamente sincronizado, al menos con la hora no voy a decirles que directamente con la hora que establece el Instituto de Metrología Colombiano o la SIC, con la hora oficial colombiana, pero al menos una variable de 1 o 2 minutos, digamos esto dentro de un escenario normal. Pero imagínense ustedes un reloj o la sincronización de un computador que difiere en días o en horas, inclusive en años, al sistema habitual, y que todos los archivos que se hayan procesado dentro de esa computadora guarden ese registro de la hora cambiada o la hora modificada. Por eso, entender los sistemas cronológicos de los computadores es supremamente fundamental y es algo que generalmente no se suele tener en cuenta. Las direcciones IP pues resultan fundamentales en la medida que señalan desde dónde se ha comunicado, se ha enviado un mensaje o un correo electrónico. La dirección MAC, que es una dirección propia que viene inserta dentro del equipo de cómputo, dentro de un teléfono celular y que permite identificarla. Muchos de nosotros no sabemos que la dirección MAC o la MAC address es una posibilidad de identificar un dispositivo y que en muchas de las interacciones suele quedar en los registros que, como bien les decía, en el escenario de las redes, por ejemplo, pueden ser susceptibles de ser recuperados. Los usuarios, qué cosa tan importante, puede ser una computadora, pero puede tener 3 o 4 usuarios y un usuario puede tener 5 personas que se conectan con la misma contraseña. Qué deber tan juicioso el que tenemos de poder desvirtuar, confirmar, establecer que justamente, pese a que se trata del usuario con la contraseña, esta venía siendo utilizada por la persona a la quien se le está señalando o a quien se le está justamente endilgando alguna responsabilidad, sin importar que ésta sea. Cuando nosotros sabemos que en la práctica las contraseñas, al menos en los entornos empresariales, desafortunadamente como una mala práctica, se suelen compartir entre varias personas. Entonces, tener claridad frente a los usuarios es algo bien importante y eso está allí. ¿Qué dispositivos han sido conectados o no? Recordemos que la información puede ser puesta por un tercero introduciendo una USB y a través de esa USB también poder señalar que esa USB guarde o almacene información que se instale dentro del computador. Los archivos recientemente abiertos también nos pueden dar muchas ideas. Archivos, poder entender quién fue la última persona que abrió un archivo, que lo manipuló, es posible a través de los metadatos. Las imágenes y fotografías, yo sé que ustedes ya me lo han escuchado en las 2 oportunidades anteriores, pero las imágenes, fotografías y videos generalmente guardan el registro GPS, la ubicación global de donde fue realizada la toma. Qué importante esto, inclusive también el modelo de la cámara, el modelo del teléfono, el modelo del dispositivo utilizado nos puede dar información muy valiosa. ¿Por qué se siguen utilizando los GPS en estos dispositivos? Porque justamente para poder acceder a un aplicativo de transporte, me refiero a una solicitud de un taxi o estas otras aplicaciones como Didi, como Uber, etcétera, necesitan justamente tener el geolocalizador para poder solicitar un domicilio a través de cualquier servicio de mensajería. Nos piden habilitar el GPS y por eso es cada vez más frecuente que podamos nosotros entender y utilizar el GPS y esa utilización de ese dispositivo
permite que fotografías y archivos guarden esa información. Los archivos de audio también se almacenan y son supremamente importantes. Recuerda que hay muchas grabaciones que luego van a ser aportadas a nuestros procesos y necesitamos identificar el origen de ese archivo de audio. Si ese archivo de audio ha sido descargado de la manera más idónea posible y traspasado a un medio también sanitizado o un medio limpio sin ninguna data que le pudiera contaminar, y eso es supremamente valioso también en una causa judicial. Y digamos, estos audios que tan comúnmente se suelen aportar en los procesos judiciales, pues se encuentran en los computadores. Las bases de datos, ni qué referirlo, las contraseñas, por supuesto, los documentos de ofimática, Word, Excel, PowerPoint, documentos de editores de texto como PDF, los metadatos ya referidos. Este término metadato es fundamental. Los metadatos, que significan los datos detrás de los datos, nos permiten identificar, perdóneme, la fecha de creación del archivo, cuándo este fue modificado, cuándo fue accedido, qué equipo de software y qué usuario se utilizó e interactuó con ese archivo. La hora, por ejemplo, de la última modificación. Nos pudiera un metadato venir a clarificar, por ejemplo, quién fue el que tuvo la última interacción con un archivo en cuestión y objeto justamente de dirimir su acceso, autoría, etcétera. Archivos que están cifrados, los historiales de navegación para identificar cuál era el hábito de navegación, qué páginas se visitaron, las aplicaciones de mensajería instantánea que almacenan localmente información como WhatsApp, Viber, Tango, redes sociales como Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, correos electrónicos. Y algo que quiero señalar para pasar de este slide es que no solo la información y los equipos de cómputo se almacenan en equipos de cómputo. Las consolas de videojuego en la actualidad operan como un computador más y almacenan la información como un computador más. Ni qué hablar de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares terminan siendo tan importantes porque igualmente nos permite a nosotros, además de los contactos de ese teléfono, entender los registros e historiales de llamadas entrantes, salientes, llamadas perdidas, mensajes de texto bajo el formato SMS que se almacenan dentro del dispositivo, los mensajes de multimedia bajo el protocolo MMS, el historial de navegación, qué aplicaciones tiene instaladas ese teléfono celular y que permiten comunicación como WhatsApp, Viber, Tango, entre otras. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, que también almacenan fotografías localmente dentro del teléfono. Aquí me voy a detener simplemente para decirles que también en muchos casos, cuando se sincroniza un teléfono celular con una computadora, parte de esta información queda almacenada en carpetas dentro de la computadora y esas carpetas son susceptibles de extraer y de presentar. Correos electrónicos también, pues todos tenemos una aplicación que nos permite interactuar justamente con nuestros correos electrónicos, con nuestras bandejas de correo electrónico que hemos sincronizado con nuestros dispositivos móviles. Los archivos de audio también, recordemos que los teléfonos celulares actúan como grabadoras. Recordemos también que allí se almacenan videos. Recordemos también que podemos identificar, inclusive como en el caso de los computadores, también disponer elementos de metadatos que nos permiten claramente también identificar por supuesto, la fecha de creación, modificación, alteración y demás de un archivo que está dentro del computador. Finalmente, también les diría la tarjeta SIM, y uno diría, ¿para qué SIM-card en un proceso debería aportarse? ¿Qué me permite a mí demostrar realmente con la SIM-card yo puedo llegar a identificar aspectos como quién provee el... Allí están claramente los contactos almacenados en esa SIM-card. Allí quedan registros de llamadas, allí se almacenan algunos mensajes de texto. Inclusive se pueden dar datos
como la última torre donde se conectó la red o código del país donde se conectó, por supuesto la red de telefonía celular a la que pertenece. La identificación, por ejemplo, del proveedor de servicio y del número de identificación móvil internacional, que es este IMSI, me permite, por supuesto, y aquí quiero detenerme un minuto, vincular teléfono celular a un SIM. Cuando me refiero a un teléfono celular, es el aparato como tal a una tarjeta SIM card. ¿Por qué? Porque el operador puede probar, puede testimoniar, puede testificar que efectivamente esta SIM card estuvo introducida dentro de un aparato terminal móvil que está en poder de una de las personas que están encartadas en una causa judicial, por ejemplo, para solo citar un tema de tipo ya práctico. Igualmente, finalmente, impresoras, copiadoras, escáneres también tienen información. Entonces, no sé si ustedes lo saben, pero las impresoras, los escáneres de última generación y las copiadoras tienen una memoria que permite recuperar información que ha sido impresa, copiada, escaneada en esos dispositivos. Esos archivos que están dentro de una configuración que se denomina el spooler de impresión, pudiera permitir también traer información o recuperar información desde esos dispositivos o desde esos aparatos. Aquí es bien importante claramente también identificar archivos eliminados, por ejemplo, que pudieran estar como repositorio en el historial de esos dispositivos. Un fax, por ejemplo, nos permite establecer contactos, las listas de marcado rápido que también permiten identificar en una causa judicial si efectivamente se ha dado un flujo o no de llamadas, las líneas de encabezados que también justamente permiten identificar en el fax cuando se envía quién lo remite, desde dónde lo remite, la fecha y la hora de transmisión de ese fax. Todo esto se puede identificar y puede llegar a convertirse como una prueba de carácter electrónico. Igual sucede con teléfonos no solo habituales como nosotros los conocemos, que son los teléfonos normales, sino también los teléfonos inalámbricos, teléfonos satelitales, por ejemplo, que pueden llegar inclusive a almacenar sesiones grabadas de voz, etcétera. Los drones, estos dispositivos que fueron el regalo más popular en Estados Unidos hace 2 Navidades. Los drones se están convirtiendo también en elementos que almacenan data que puede llegar a convertirse en evidencia digital. Pues por supuesto nos permite identificar coordenadas, ubicaciones, GPS, quiénes han estado allí. Un dron, por ejemplo, tiene que estar vinculado a una aplicación hacia donde se almacenan remotamente los videos que son capturados por las cámaras incorporadas a estos vehículos aéreos no tripulados, y esos dispositivos o esos almacenamientos tienen que estar vinculados claramente a un usuario que tiene una contraseña, usuario que puede hacer una sesión, iniciar una sesión. Hay algunos casos que ya se están manejando en los cuales se aportan drones porque han guardado algún registro, porque han hecho una filmación en determinado momento, etcétera, y se requiere también que se cumplan al menos todos estos requisitos de información basados en el modelo, marca, serial, historial de uso, la altitud, entre otros. Toda esta información queda disponible en un dron, de tal manera que también hacen parte de estos nuevos gadgets y de estos nuevos dispositivos que empiezan a ser considerados. Solo a manera de identificación gráfica, miren ustedes acá, por ejemplo, como un reloj aparentemente normal, una gama de lujo, puede ser justamente un dispositivo de almacenamiento de información. O estos lentes o estas gafas deportivas también traen una memoria USB aquí. O esta batería simulada, aparentemente como una batería de estas AA, y trae también un dispositivo de información, o una tarro de galletas de estas Pringles que son tan apetecidas, pues
se han encontrado dispositivos en los cuales tienen adaptados almacenamiento o esta forma de una crema de dientes muy popular también. Son diferentes formas como se puede presentar la evidencia en ese momento de identificación. Esto es un ejercicio, digamos, muy rápido que hago para demostrarles cómo se identifica la prueba. Pero luego, si voy a hablar de preservación, lo más importante es que una vez la he identificado, tengo que establecer de qué manera la preservo. Y preservarla significa evitar cualquier manipulación o alteración de la integridad y de los datos. Y aquí la primera pregunta, si bien en la anterior, es ¿quién es el titular? Y si requiero autorización para recolectar esa evidencia, en este paso de preservación, debo entender quién custodia los datos. Si los datos están bajo el titular o dueño del sistema, seguramente él, a través, por ejemplo, de la preservación de un equipo, del aislar un equipo, de asegurar un equipo, va a garantizar la preservación, de cambiar una contraseña para que de pronto no entre un tercero y borre un archivo. Pero si la información se encuentra en poder de un tercero o el dispositivo está en poder de un tercero y no hay otra manera de acceder, pues tenemos que acudir a cartas de preservación. Pongo un ejemplo aquí puntual. Si se trata de una cuenta de Gmail, una cuenta de Outlook, de la cual no se tiene acceso, pues lo primero que se tiene que hacer es una carta de preservación para que esa evidencia no se altere, no se modifique hasta tanto se surta todo el trámite para obtener una autorización del juez que autoriza justamente a acceder a esos repositorios de información. Y aquí, por eso hay que revisar si existe o no otra copia de la información en otro dispositivo y si no es así, revisar también si tenemos convenios de cooperación judicial para el acceso a estos repositorios. Debo decirles que justamente en el marco de la adhesión de Colombia al Convenio de Budapest, tenemos ya suscritos acuerdos y convenios que nos permiten a nosotros, a través del grupo G247 del Convenio de Budapest, poder solicitar de manera rápida la preservación de redes sociales, la preservación de cuentas de correo, a efectos de esperar que se surta el trámite a través de las distintas diligencias y autos en los cuales se determine, se autorice, se solicite formalmente vía carta rogatoria o vía de solicitud de emergencia la preservación y posterior traída de los datos a una actuación judicial en Colombia. Luego, debo señalarles entonces que aquí la segunda pregunta, si bien es cierto, ¿quién custodia los datos? Es quién aporta esas evidencias, y ese punto de quién aporta esas evidencias puede ser el mismo titular de los datos, que es una de las partes interesadas por intermedio de su apoderado, quiere presentar esa evidencia digital, claramente lo puede hacer. El tema es que la pregunta que debe hacerse es si garantiza la integridad de los datos, que no sea que en el afán de presentar esa evidencia el mismo titular del dato lo altere, lo modifique, lo cambie o le imprima alguna circunstancia basada en metadatos que genere, por ejemplo, una alteración. Voy a poner un ejemplo. Un archivo del cual quiero señalar que este archivo fue creado y fue generado el día 15 de septiembre. Y en mi afán de presentar esa evidencia el día 16 de septiembre, básicamente lo que le digo es copiar y pegar en otro dispositivo. Aquí lo que estoy generando es un nuevo archivo que va a quedar con fecha de creación 16 de septiembre. Mal podría yo, o mejor, se podría cuestionar más adelante que efectivamente la fecha de creación de ese archivo no fue el 15, sino fue el 16, como aparece en las nuevas propiedades que fueron incorporadas en el momento del copiar y pegar. Por eso copiar y pegar no es lo suficiente. Por eso, para poder realizar esa preservación, es importante agotar procedimientos de tipo técnico como la realización de una imagen forense. Aunque yo señalo también acá la posibilidad de identificar, además de que quien aporta las evidencias digitales, quienes han tenido acceso a la evidencia, que esto es importante también documentarlo, establecer si se trata del original o si es una copia. Esto es bien importante. Si es el original, este debe ser preservado. A veces solo hace falta aislar un dispositivo. Me explico, aislarlo. Aislar el uso del teléfono, separar el disco duro, aislar la USB,
aislar el sistema, aislar la carpeta, evitar que ésta tenga accesos, modificaciones, cambios o alteraciones. Me refiero a una carpeta donde se están almacenando los archivos de audio. Las solicitudes de preservación de la data, por supuesto que se pueden hacer directamente por alguna de las partes interesadas o por el operador de justicia. Ustedes bien saben que después del proceso de identificar y de preservar para que no se altere la evidencia viene el paso de recolección. Recolectar una evidencia me lleva a una pregunta: ¿requiero justamente un experto informático para recolectar esa evidencia? Yo planteo que sí, si la complejidad de la información a recolectar me demanda tener propiamente un experto certificado, acreditado, con unos aspectos académicos, pero además de experiencia que me permitan justamente tanto acreditar experiencia, conocimiento y idoneidad, por supuesto. Pero yo les referiría que hay otros procedimientos que no, según el escenario que se puede presentar. Por ejemplo, ¿qué puede recolectarse o qué me demanda o me exige que sea un experto el que me haga la recolección? Una imagen forense de un dispositivo de almacenamiento, realizar una copia exacta bit a bit de ese dispositivo, recolectar data volátil, la información que está procesando dentro de una máquina. Porque si esto no lo hace una persona que tenga el conocimiento, claramente podemos alterarla o borrarla. En el caso de que no, ¿en qué casos pudiera no requerir, por ejemplo, un experto para recolectar? Si lo que se hace es, por ejemplo, una USB en donde obran o constan algunos archivos, pues basta identificarla, almacenarla en un sobre de papel o en un sobre, de ser posible, también de seguridad antiestática, que se consigue en cualquier papelería o que se consigue en cualquier almacén de suministros eléctricos, almacenarla, hacer un acta y entregarla. Esto no supone, por supuesto, la interacción de un experto, pero hay algunos aspectos mínimos que sí se pueden considerar, y es que se debe aislar el teléfono portátil o equipo escritorio que está involucrado. Eso es importante porque sabemos que en la medida en que ese equipo, teléfono, portátil, si tenemos una USB y la introducimos, volvemos a abrir los archivos, lo que estamos es generando cambios. Y eso es algo que por supuesto va a afectar la credibilidad, y más que la credibilidad, la confiabilidad, que es la palabra que ha utilizado la jurisprudencia frente al tema de los procedimientos que nosotros hemos agotado o que se han agotado en el marco de una actuación judicial. Asegurar claves de acceso a cuentas de correo me parece que es algo que no requiere, digamos, la presencia de un experto. El titular del dato puede cambiar sus contraseñas, puede cambiar las contraseñas de acceso a su equipo para evitar que un tercero lo acceda y le modifique. También podemos sincronizar, por ejemplo, un WhatsApp con la cuenta de correo y realizar un backup. ¿Qué tema tan interesante este? ¿Cómo presento una prueba de WhatsApp si no tengo a disposición un perito informático experto? Por supuesto, entre a su cuenta de WhatsApp, conecte su teléfono celular a un computador, realice una sincronización con la cuenta de correo vinculada al teléfono, haga un backup, un respaldo de los mensajes, almacénelos localmente en su computadora y aísle la computadora. Y ahí preserva de que no se le eliminen, no se le borren los datos por manipulación inclusive de un tercero externo. Claramente también otra forma que no requiere experticia es evitar daños malintencionados. Una descarga de energía, un golpe frente a un disco duro puede dañarnos esa evidencia. Tácitamente, el ordenamiento penal a través de la ley 906 estableció en el artículo 236, recuperación de información producto de la transmisión de datos, todas las tareas asociadas a recolectar. Pero también nuestro Código General del Proceso desde 2012 establece justamente en las tareas asociadas a la inspección la oportunidad vía inspección de poder obtener, recolectar esta información de la que les estoy hablando y traerla a la actuación y al proceso judicial. Tal vez lo más sensible, lo más común, lo que se está presentando en muchísimas causas: cómo presento mensajes de datos, cómo nos aportan un chat, cómo valido un correo electrónico. Y aquí es donde están los dos mecanismos que le planteo. Si se tiene la capacidad, por supuesto, de disponer al acceso de herramientas sofisticadas como esta que ustedes observan en la gráfica, pues allí un experto, un perito, lo extraerá, lo almacenará en un medio idóneo y lo presentará.
como elemento de prueba. Pero hay otros aspectos en los cuales definitivamente no se puede acceder a estas herramientas especializadas, bien porque no existe la disponibilidad de acceso o bien porque económicamente no se puede, tenemos que hablarlo francamente, acceder a los servicios de un perito informático que disponga de una herramienta especializada como esta, que es el Cellebrite UFED-Touch, que es uno de los más utilizados por diferentes bufetes privados y por diferentes laboratorios privados y también los laboratorios de la policía y del CTI para poder recolectar pruebas. Si no se tiene, en aras de comprobar justamente la autenticidad que viene justamente de este medio, que es cuyo titular es el encartado o no de la información, yo tengo que decirles que hay algunas herramientas también de tipo abierto, de tipo de código abierto, open source, que no necesariamente por la condición de que sea código abierto se cuestione la credibilidad o la confiabilidad de estos procedimientos. Yo simplemente muestro esta, en la cual, por ejemplo, como ustedes ven acá en esta interfaz gráfica, se puede ejecutar este dispositivo, conectar el celular o la nube, por ejemplo, si quiero bajar un servicio, un correo de la nube, selecciono la nube y miren que aquí me da la opción de sincronizar y descargar WhatsApp, archivos que están en la nube, voy al Google Cloud, que es para el ejemplo que les traía hoy, voy al Google Drive, es muy sencillo, es muy intuitivo y aquí se hace un consentimiento. Mira, aquí hay que pedir, porque en este paso se pide la clave del titular del correo desde donde se va a descargar y se entiende que este es el consentimiento de que el titular de la información ha permitido esta descarga por intermedio de su apoderado o por actividad propia realizada por él, y aquí se hace toda la descarga de los correos. Yo simplemente puse aquí un ejemplo, Grupo Plus Colombia, @bautista, que es mi apellido, según escenario local. Se descarga esta evidencia, queda almacenada en una carpeta. Ya les muestro en dónde. Aquí está, mira, aquí descargó y me quedó en un disco que yo tenía preparado y que había conectado, y todos los archivos, mira aquí que bajaron, todos los que descargaron. Descargando, dice aquí Download Files Info, todos los archivos que se descargaron, en total 9 carpetas quedaron en este repositorio. Ahora, ¿qué debo hacer? Simplemente tomar ese repositorio, mírenlo, aquí están los archivos que bajé, que eran los que ocupaban la causa, los que me interesaban a mí. Aquí ejecuté la herramienta, autentiqué, descargué archivos, los bajé y aquí ya empiezan los archivos en esta carpeta. Lo único que me corresponde es hacer una imagen forense, tomar un valor hash, el valor alfanumérico que me permite identificar cada uno de esos archivos para que después no se tache la modificación o alteración de ellos, y presentarlos ya como nosotros, como se suele presentar en el marco de una investigación habitual. ¿Por qué esto es necesario? Simplemente les quería mostrar, porque de otra manera, si no se agotan estos procedimientos, afectar la autenticidad de una evidencia basada en un WhatsApp, por ejemplo, es tan fácil como entrar a este aplicativo que se llama Fake WhatsApp Generator, que permite generar falsas conversaciones de WhatsApp simulando distintas interacciones, por ejemplo, de personas que participan en esa charla. Entonces, miren ustedes cómo una rápida, y aquí me voy a permitir, porque yo sé que estamos ya sobre el tiempo, me voy a permitir un minuto, ya esta es la última ayuda. Esta visualización me permite a mí, por ejemplo, entrar a editar nombres. Yo podría generar un chat con mi nombre. Aquí está. Poderme escoger si estoy en línea o fuera de línea. Puedo mirar, por ejemplo, la hora, editar la hora. Y esta información, miren que aquí se está modificando en la parte inferior. Esa es la hora que aparece arriba, 9:41, pero yo puedo ponerla como si fuera ahora, las 4 de la tarde. 4:00, y le puedo poner inclusive hora PM. Y mira que automáticamente cambia acá. Y al final tomo el pantallazo. Yo puedo cambiar el operador y este operador puede ser claro. Y le puedo poner acá claro. Y miren que automáticamente voy cambiando. Y acá aparece ya claro.
y puedo cambiar estos mensajes, puedo eliminarlos, etcétera. Solo esto para decirles que al final, con este generador de falsos WhatsApp, yo puedo llegar inclusive ir a compartir, descargarlo y aportarlo. Entonces, toda la rigurosidad de lo que les he comentado en aras de garantizar la autenticidad, en aras de garantizar, por supuesto, la confiabilidad de los procedimientos, debemos agotarlo de tal manera que nos permita a nosotros tener la tranquilidad que hemos cumplido, digamos, los preceptos que nos exige la jurisprudencia y que en la actualidad se enfocan en aspectos de confiabilidad basada en los procedimientos que hemos agotado y que nos permitan recuperar, rastrear el procedimiento que hemos hecho, y autenticidad, que se refieren a que no quepa la más mínima duda respecto a cómo vincula esa prueba electrónica al sujeto o a la parte que está, digamos, allí dirimiéndose dentro de la actuación judicial. Terminando ya nuestra temática, estamos en el espacio, por supuesto, de las preguntas, si hay alguna duda o pregunta por parte de algunos de los asistentes, doctora María Lucero. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Freddy Bautista, por su muy técnica, muy didáctica explicación sobre este tema tan importante ahora en la era y en esta época de la virtualidad, de la digitalización. La primera pregunta, doctor Freddy, ¿cómo podemos verificar la autenticidad de un mensaje de datos que ha sido aportado al proceso legal en formato digital? Gracias, doctora. Importante pregunta. La manera de establecer la autenticidad de un mensaje de datos nos lleva justamente a poder establecer todas las circunstancias que permiten vincular ese mensaje de datos a las partes involucradas dentro del mismo. ¿Quién origina? ¿Quién recibe el mensaje? ¿Cuál es la metadata que tiene el encabezado de esa comunicación o de ese correo? De tal manera que la autenticidad se basa justamente en poder establecer el emisor, el receptor de ese mensaje, inclusive poder identificar también trazabilidades, por ejemplo, de establecer propiedades puestas por el emisor como certificados digitales, firmas, por supuesto también electrónicas que se le pueden incorporar a un mensaje de datos, o inclusive en algunos casos, qué interesante el punto, la estampa cronológica que también se puede habilitar e incorporar a un mensaje de datos a la par con una firma electrónica y con un certificado digital que vienen a amparar y a darle completa autenticidad justamente a ese mensaje desde quien origina hasta quien recibe. Luego, si no se reúnen estas características y condiciones, por supuesto que hay algunos otros elementos alrededor del mismo que permiten, por ejemplo, establecer propiedades basadas en metadata del equipo que generó el mensaje, de la cuenta que generó el mensaje, de los rastros que puedan quedar, por ejemplo, de ese mensaje dentro del equipo de quien ha sido el emisor, o los rastros que hayan quedado de ese mensaje dentro del equipo de quien recibe el mensaje de datos. Doctor Bautista, ¿cuál es el valor probatorio de los metadatos en Colombia? Vea, justamente estábamos hablando del tema de los metadatos. Los metadatos se han convertido justamente también en uno de los más importantes elementos a considerar en el momento de poder establecer aspectos de autenticidad en ese mensaje. Los metadatos nos permiten a nosotros, sin equívoco, sin lugar a dudas, establecer fechas de creación, modificación, alteración, coordenadas, por ejemplo, inclusive si se trata de una fotografía, propiedades del editor, qué programa utilizó, qué versión del programa utilizó, cuál fue la última vez que una persona accedió a un archivo, qué usuario modificó o alteró ese archivo. Incluso si los metadatos están vinculados a una impresora, por ejemplo, las veces en que un documento ha sido impreso o ha sido copiado. Entonces, mire usted cómo, doctora María Lucero, y para quien nos hace la pregunta, por supuesto que es vital y fundamental considerar los metadatos en el proceso de establecer la autenticidad de un mensaje de datos en Colombia. Siguiente pregunta, doctor Bautista. En el caso de que no se disponga de expertos forenses, ¿existen otros mecanismos que permitan garantizar aspectos de integridad de la prueba electrónica
en aras de fortalecer la confiabilidad de la misma? Esa palabra confiabilidad muy vinculada, doctora Marilucero, a la integridad de la evidencia digital, no se refiere a otro aspecto más que el de evitar al máximo cualquier alteración, modificación, cambio de la evidencia digital y de su estado original. Para ello, la buena práctica se basa también en aspectos propios del sentido común. Si es un correo electrónico, pues este no debe ser reenviado. Cada vez que se reenvía y quien lo recibe, pues va poniéndole una traza anterior y demás. Lo mismo sucede con una fotografía, por ejemplo. Lo mismo sucede con una cadena de WhatsApp, de un mensaje de WhatsApp. Por eso, si se es el iniciador del mensaje, si se es quien recibe ese mensaje, lo que hay que hacer, no como muchas veces sucede, es que en ocasiones se elimina, se borra, se le toma un pantallazo para evitar que éste se pierda, pues ahí se empiezan a perder características propias de integridad. Lo que se genera con el pantallazo es un archivo nuevo, no el archivo original. Entonces, lo mejor y la recomendación basada en sentido común, estrictamente hablando, es tratar de evitar cualquier manipulación o alteración. Como en el transcurso de la conferencia lo dijimos, basta, por ejemplo, con que yo cambie la posibilidad de acceso no deseado a mi teléfono celular. Basta con que yo cambie las contraseñas de acceso a mis cuentas de correo para evitar que ingresen a modificarme ese examen. Y basta, por ejemplo, también, ¿por qué no?, con hacer ejercicios de descarga o sincronización de mis mensajes de la nube, del OneDrive, del SkyDrive, del Google Drive, a repositorios fijos en computadoras. Me refiero fijos cuando hablo de que están situados localmente en una computadora que podemos tocar, y esa sincronización y esa descarga conlleva a que yo pueda más adelante hacer auditabilidad, que es poder determinar fecha y hora de descarga de esos mensajes y la correspondencia con el estado original desde donde se encontraban almacenados, y esa correspondencia va a permitir que yo garantice que mi procedimiento fue confiable y que la integridad del mensaje de datos, futura prueba electrónica, pues ha sido tratada de la manera más adecuada posible. Doctor Bautista, a propósito de lo que usted dice de los pantallazos, con la caída de un celular se puede borrar todas las evidencias contenidas en el dispositivo. Una de las recomendaciones justamente es evitar daños malintencionados al repositorio, porque allí lo que se va a dañar es el componente electrónico, más no el repositorio de la información. Recordemos que los teléfonos celulares traen consigo tarjetas de almacenamiento, que es en donde se almacena la información localmente dentro del equipo. Entonces, digamos, el golpe al que se pueda someter un teléfono celular, pues claro que va a dañar componentes electrónicos. Y estas aplicaciones, generalmente WhatsApp y demás, están sincronizadas con servicios de almacenamiento en nube, de tal manera que cuando abrimos un WhatsApp y gestionamos un WhatsApp, nos están solicitando una cuenta de correo, y allí periódicamente se almacena también la información. Entonces, no necesariamente se genera la pérdida de información por un golpe, a no ser que este sea, pues por supuesto, que pase por encima de un aparato tecnológico, pues obviamente un peso pues totalmente que le genere ya un daño pues físicamente visible, pero en el día a día no, yo creo que eso se pasa, por supuesto, en entender que los dispositivos como los teléfonos celulares tienen tarjetas de almacenamiento y tienen almacenamiento también en nube, que permite justamente recuperar la información, y que para evitar las pérdidas pues han sido programados, porque de eso se trata justamente un teléfono celular, que en la práctica funciona igual que un computador. Nuestro agradecimiento especial al doctor Freddy Bautista García por su muy didáctica y clara explicación sobre la evidencia digital, que cada vez ha obtenido más fuerza en el ámbito procesal, donde el operador judicial, al momento de valorar los documentos que han sido aportados como mensajes de datos, siempre deberá tener en cuenta la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado los mensajes que se colocan como prueba, así como el modo en el que se haya conservado la integridad de la información y el método utilizado
utilizado para identificar a su iniciador o cualquier otro factor interviniente. Agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta conferencia, así como a las demás personas interesadas en el tema. Desde luego a nuestro equipo de la Escuela Judicial que hace posible esta transmisión. Muchas gracias. Y para terminar, a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del empresario y escritor norteamericano Seth Godin. El cambio es incesante e implacable. Por tanto, la mejor estrategia es aceptarlo y evolucionar. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos y para todas.